Saludos a todos a esta nueva sesión de la introducción a la filosofía que estamos haciendo acompañado de los textos de Dietrich von Hildebrand. En esta ocasión vamos a hablar acerca del objeto de estudio de la filosofía. En la sesión anterior habíamos visto el tipo de conocimiento que es el conocimiento filosófico, con su recorrido propio, desde el conocimiento en general hasta particularmente el conocimiento filosófico. Pues bien, vamos ahora a hablar un poco acerca del objeto de estudio de la filosofía. En primer lugar, pues hemos de decir que a diferencia de lo que se dice habitualmente, Hildebrand considera con suficientes razones que no cualquier objeto, es decir, no cualquier, la palabra objeto quiere decir delante de la conciencia o algo que aparece delante de nuestra conciencia. Ob, delante, yecto, lanzado. Entonces, bueno, pues ahorita muchos de ustedes pueden tener múltiples objetos de los cuales pueden temáticamente prestar atención. Hay que distinguir, un objeto no significa cosa sin más. Cosa es cualquier realidad que tiene ser en su sentido más general, y en cambio objeto es aquello que se vuelve temático a nuestras consideraciones intelectuales, a nuestra atención, a nuestro conocimiento intelectual. Entonces, bueno, pues no cualquier objeto, no cualquier realidad que aparece temáticamente en nuestra conciencia es un objeto que pueda ser conocido filosóficamente. A veces se dice que, veamos que lo que determina a los objetos, o digamos, lo que posibilita un conocimiento filosófico es solamente la capacidad de asombro. Es decir, el inicio o el punto de partida y la actitud que vendría siendo consecuente con este punto de partida. Y que en ese sentido, cualquier realidad que nos saliera al paso pudiera ser conocida filosóficamente. Bueno, pues esto no es así. De alguna manera, estaríamos intentando hacer un esfuerzo y pensar que por el puro esfuerzo, sin más, los objetos se transforman en objetos filosóficos. Y esto pues no es así, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo podemos comenzar a comprender dentro de la multiplicidad de realidades que aparecen a nuestra conciencia, interpelándola y volviéndose objeto de conocimiento? ¿Qué características tendrían los objetos que pueden ser conocidos filosóficamente? Hildebrand nos dice que una de las características principales de los objetos que pueden ser conocidos filosóficamente es poseer una unidad intrínseca necesaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los componentes de esa realidad tienen que tener una cohesión interna necesaria, es decir, no tiene que ser accidental. Hago un ejemplo, vamos a decir, muy general, y es, digamos, la que tiene que ver con lo que podría definir a un ser humano, ¿no? Para que un ser humano sea tal, resulta de alguna manera accidental si tiene pelo o no lo tiene, si lo tiene de un determinado color o lo tiene de otro. No es que estaríamos encontrando una especie distinta o una realidad, un objeto distinto al ser humano cuando encontramos a un hombre rubio que cuando encontramos a un hombre moreno, ¿no? Por el contrario, sí pertenece a la realidad interna de lo que es el ser humano, la capacidad de libre autodeterminación. Este sí es un elemento, vamos a ver, que define al ser humano porque lo define en tanto que persona.
y esta no es una característica, o sea, es decir, meramente accidental, ¿vale? Justamente la filosofía va profundizando e intenta descubrir todos los elementos de esta unidad necesaria. Bien. Así pues, la filosofía estudia realidades cuyo ser así, o su modo de ser, o su esencia, no puede sino ser así, dada la unidad de su estructura ontológica. Es decir, como hemos dicho, ¿no? El ser así del ser humano puede variar ampliamente en relación al color del cabello, por ejemplo, ¿no? Pero pertenece a su estructura interna esta, digamos, esta estructura de libre autodeterminación que tiene que ver con la condición de la distancia que tiene, la distancia ontológica que tiene, por ejemplo, respecto del medio ambiente. Y no digamos solo del respecto del medio ambiente, sino respecto de la totalidad o mundo. Una de las, digamos, parte de la estructura ontológica del hombre es poseer una distancia ontológica respecto de los entes meramente mundanos, ¿no? Y esto tiene una serie de características que tiene que ver con que el ser humano tiene historia, por ejemplo, ¿no? Abre el espacio a la memoria y no solamente al recuerdo. La vivencia del tiempo es una vivencia distinta porque es una vivencia que también es consciente de su finitud, etc. Espero que se empiece a entender, ¿vale?, que estas no son condiciones meramente exteriores, sino que están determinadas por la estructura interna o por la unidad necesaria de estos seres. Frente a estos seres que tienen una unidad necesaria, hay seres, vamos a decir así, que tienen una, en su estructura interna, no hay esta cohesión, digamos, completa. En uno de los extremos tendríamos las realidades caóticas, ¿no? Aquellas realidades que justo por su falta de cohesión interna incluso resultan ininteligibles. O bien tenemos del otro lado aquellas unidades que no son unidades internas, sino que son unidades formales, es decir, la consideración les viene de fuera. Por ejemplo, ¿no?, yo puedo tener o considerar un conjunto de trastes que están ahí amontonados como una cierta unidad, pero la cohesión, digamos, entre ellas no es una unidad necesaria, es una unidad meramente fortuita, accidental, que todo ese conjunto de trastes se encuentren allí, ¿vale? Entonces tenemos dos oposiciones, el caos que casi nos lleva a ese espacio del no ser, y aquel modo de ser meramente accidental que sería este conjunto de trastes puramente formal, ¿no? Estos serían como los dos polos. No es que la unidad necesaria se encuentre en medio, ¿vale? Hay que tener este cuidado. Más bien es, destaca como un tipo de realidad que justamente, ¿no?, tienen en función de su cohesión interna una inteligibilidad propia que puede ser estudiada filosóficamente. Encontramos también otros seres cuya unidad interna es real. Sin embargo, el acceso que tenemos a esa unidad está, vamos a decir, oculto, velado por un aspecto exterior. Y aquí el modo de proceder es prácticamente el de, vamos a decir, el del conocimiento de la ciencia empírica, o podríamos llamarlo, adelantando algo que diremos, a posteriori. Hago un ejemplo muy rápido. Un delfín ciertamente es un animal que tiene y que es el mismo una realidad cuya unidad, digamos, nos damos cuenta de ella.
Sin embargo, su modo de ser, su ser así, no nos aparece de forma inmediata y de hecho se presta a confusiones. Si uno con una vista superficial considerara al delfín como un pez, estaría en un error. Pero justamente esto es porque los datos exteriores que nos muestra son ocasión justamente de este error. Es decir, esta unidad necesaria constitutiva se nos esconde. Y para ello tenemos que hacer un camino, vamos a decir así, en donde vamos construyendo esta unidad, ¿no? Si bien nosotros adscribimos a los delfines a la categoría de los mamíferos, es evidente que no es un mamífero en el, digamos, como sin más, como todos los mamíferos son, más bien la categoría de mamíferos es como una construcción de una cierta unidad que en algunos casos tiene elementos comunes, ¿no? Y en otros hay ciertas modificaciones, pero no podemos decir que absolutamente todos los mamíferos tendrían, digamos, estas condiciones de forma necesaria, sino que hay ciertas variaciones y estas tienen que ver con la atención que tenemos y, vamos a decir así, con una comprobación desde fuera de la unidad, ¿no? No es que cuando encontramos un nuevo mamífero, de golpe entendemos, más bien encontramos de hecho un animal que estudiamos y poco a poco, mientras vamos conociendo su modo de ser, entendemos que además este animal es un mamífero. Por las características propias que hemos definido, acotan el modo de ser de los mamíferos frente a otro tipo de categoría. Bueno, espero que estemos progresando, ¿no? Aquí, como hemos dicho, el modo de proceder es distinto. Es el modo más bien del experimento, el de la construcción científica, ¿no? El del establecimiento de leyes y de su comprobación posterior. Las leyes que surgen de la unidad necesaria son distintas. Vamos a decir, esas surgen desde dentro y vienen acompañadas como con su propia verificación. Muy bien, hay que tener cuidado porque esta unidad necesaria, intrínseca, no significa inmutabilidad existencial. ¿Bien? Es decir, por el hecho de que los seres humanos, de forma intrínseca o necesariamente, dada la unidad, tengan la capacidad de autodeterminación y por ello historia, biografía, eh, una percepción del tiempo distinto, una distancia respecto del mundo, eso no significa una uniformidad sin más y una, vamos a decir así, una inmovilidad en el ser que dejara estática la comprensión de la realidad. De hecho, uno descubre que internamente la riqueza de esta unidad es tal que permite una pluralidad existencial de manifestaciones de esta capacidad de autodeterminación. ¿Bien? También, por otra parte, hay que decir que, bien, si bien este modo de ser así tan particular, sí nos habla de aquello que de alguna manera Platón intuyó. Ojo, no estoy repitiendo la teoría platónica, simplemente estoy indicando que efectivamente Platón entendió que el conocimiento estaba determinado por una unidad necesaria, sobre todo el conocimiento filosófico. Y que esto, de alguna manera, constituía un dato, algo que la realidad entrega de su propia inteligibilidad y sin la cual, vamos a decir así, el esfuerzo humano de construcción sería ingente, o digamos, todo el conocimiento sería pura y mera y absoluta construcción. Y hay datos suficientes para comprobar que esto no es así. Sí, como hemos dicho, hay grandes ámbitos de la realidad que efectivamente son construidos por el ejercicio cognoscitivo,
pero hay que reconocer que todos están en una tensión frente a un dato último que pudiera, vamos a decir así, mostrar el modo de ser propio de la realidad. Y justamente en ello la filosofía tiene una tarea fundamental. La otra característica que señala Hildebrand, que está íntimamente unida, justamente porque desde ahora estamos analizando un objeto propio de la filosofía, o vamos a decir, estamos analizando la filosofía como objeto filosófico. Pues bien, los objetos de la filosofía se reconocen porque, en virtud de esta unidad intrínseca, tienen una incomparable inteligibilidad. ¿eh? Es decir, de alguna manera son objetos que, una vez accediendo a su interioridad, a su estructura interna, la comprensión de esta estructura interna es muy diáfana. ¿eh? De hecho, digamos, es la fuente luminosa para entender digamos, la estructura del mundo. Por eso dice allí que este modo de ser impone el método o camino de conocimiento. En este caso, ¿no? Si hemos dicho, y digamos con esto nos adelantamos, algo que viene aquí más en las siguientes diapositivas, es si el conocimiento científico de alguna manera es posterior a la experiencia, es decir, una vez recabando los datos, construyendo, armando leyes, el conocimiento filosófico es un conocimiento a priori, es decir, desde el comienzo de la experiencia. Y por eso el conocimiento filosófico supone un desvelar, ¿no? Un acompañar el desvelamiento de estos objetos en su inteligibilidad propia. ¿Vale? Mucho ojo aquí, este desvelar no es construir el objeto. ¿Vale? Y por eso podemos precisar, los objetos propios del conocimiento filosófico permiten una comprensión desde dentro. Algunas traducciones o algunas interpretaciones etimológicas verían en este aglomerado de palabras latinas el sentido de la palabra intelligere, ¿no? Intus, legere, intima re. Intus, es decir, dentro, ¿no? Legere, leer, leer dentro, íntima, la intimidad de lo real. ¿no? La filosofía necesitaría objetos que permitan esta capacidad. Leer desde la intimidad, desde dentro de la interioridad, de la intimidad, del núcleo más radical del modo de ser, la realidad. Y justo para esto, como hemos visto en la diapositiva anterior, se necesitan objetos cuya unidad interna, intrínseca, sea necesaria. Y justo por esto, el método de comprensión es este alumbramiento, ¿no? Este insight, este ser sorprendido por, decir, por el contenido de inteligibilidad que le son propios a las cosas. Ahora bien, podríamos pensar pues, que esto supondría que la filosofía se vuelca sobre obviedades, ¿no? Bueno, pues nada más lejos, ¿no? Esta posibilidad, esta capacidad de ver dentro de los objetos requiere de un ejercicio, de un talento, requiere de un método y también requiere, vamos a decir así, de una cierta simpatía con los objetos, de una docilidad para acompañar el desvelamiento y también una agudeza intelectual que muchas veces no tenemos, vamos a decir así, a la mano, ¿no? Y que, digamos, es posible entrenar con mayor o menor medida, ¿no?
Hay que reconocer que hay gente que nace con una agudeza intelectual bastante desarrollada, ¿no? Es cierto que hay ciertos elementos, diríamos, de corte ascético, como la capacidad de silencio, la capacidad de evitar la distracción, la capacidad de atender a los datos necesarios y no solamente a los accidentales, digamos, que desarrollan o pueden potenciar nuestra capacidad filosófica. También otra confusión que hay que evitar es pensar que la filosofía se vuelca sin más para obtener esta transparencia de los objetos sobre su capacidad para definir, ¿no? Digamos, como si definiendo o llegando a la definición de algo, ese fuera el punto final de la filosofía. Y por el contrario, más bien la filosofía lo que va haciendo es, va reventando las definiciones que son demasiado obvias, justamente para introducirse dentro de las definiciones y vamos a ir captando e ir poniendo en evidencia los distintos elementos necesarios de esta unidad intrínseca de la realidad, ¿vale? Vamos a decir así, no basta que definamos el amor como una respuesta afectiva. ¿Okay? Luego, digamos, aunque eso pudiera darnos una cierta claridad, luego hay que introducirse dentro del ser mismo de la cosa que es el amor para poder entender qué quiere decir que el amor es respuesta y luego qué quiere decir que es una respuesta de orden afectivo. Bueno, esto es simplemente un ejemplo para decir, pues, que no basta, ¿no? Podríamos ser poco todavía más superficiales si nos quedáramos con la idea de que el amor es un sentimiento, ¿no? Por mucho que pudiéramos estar de acuerdo, podríamos decir, sí, bueno, pero ¿qué más? ¿Qué podemos decir de la particularidad de este sentimiento que lo puede diferenciar de otros sentimientos o de cosas muy cercanas al sentimiento que podrían confundirse, ¿no? Por ejemplo, como la mera excitación sexual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la mera excitación sexual? Bueno, pues este es un trabajo propio de la filosofía. Bien. Tendríamos este tercer elemento que Dietrich von Hildebrand desarrolla y al que nos introduce. Los objetos propios de la filosofía, dada su unidad necesaria, dada su incomparable inteligibilidad, tienen la capacidad de ofrecernos o de ofrecer a la dinámica del conocimiento digamos, certeza absoluta, ¿vale? Hay que tener cuidado, ¿no? Con no extrapolar demasiado, ¿no? Y poder incluir en su propio ámbito qué quiere decir esto de certeza absoluta, ¿vale? Cuando el filósofo se ha introducido y ha logrado captar una cierta, vamos a decir, estructura interna necesaria, puede estar seguro, puede estar cierto que ese conocimiento, vamos a decir, no resiste. Es decir, que a diferencia de aquellos conocimientos que son construidos y sobre los cuales siempre cabe tener una cierta reticencia, en este caso, el filósofo o quien accede de forma filosófica a ciertos contenidos, aportan una seguridad incomparable, ¿vale? Yo puedo estar absolutamente cierto de que si estoy frente a un ser que tiene una capacidad de libre autodeterminación porque muestra una distancia respecto de todo objeto mundano, ¿no? Es decir, de todo objeto determinado por la totalidad del mundo, estoy delante de un ser de orden personal. Es decir,
estoy delante de un ser humano. Eh, Justo este dato me impide, digo, o me permite tener certeza absoluta. Claro, algunas condiciones de contexto histórico pueden obnubilar, pueden ocultar, pueden dificultar el acceso a esta certeza. Pero una vez que uno ha accedido, uno tiene completa claridad. Podríamos de alguna manera introducir digamos, en este caso, lo que aquí en México, o en, digamos, aquella disputa sobre si los indios o las personas de los pueblos originarios eran personas, ¿no? Para algunos bastaba haber notado ciertos elementos para haber tenido una certeza absoluta que efectivamente esos nativos de allí eran personas y por lo tanto necesitaban reconocerse todos los derechos que se les reconocía a alguien, digamos, en la medida en que es persona. Cuando uno, digamos, se introduce en estas problemáticas que fueron discutidas entre Fray Bartolomé de la Casa y Ginés de Sepúlveda, bueno, pues encontramos cuántos elementos enturbian y oscurecen algo que una vez penetrado filosóficamente puede, vamos a decir así, aparecer diáfanamente a la luz de quien los mira. Luego, todo otro problema es que efectivamente nos alimentemos de esta luz y a partir de ellos podamos corregir muchos elementos de contexto, de historia, de tradición, que enturbian y que impiden incorporar orgánicamente esos contenidos que diáfanamente han aparecido a quien investiga la realidad filosóficamente. ¿Vale? Muy bien, pues, ¿cuál es la razón de que estos objetos procuren certeza absoluta? Bien, pues que en estos objetos no hay escisión entre el modo de ser y su aparecer. Si se recuerdan, habíamos dicho, ¿no?, que hay objetos cuyo modo de ser es tan frágil como una mera asociación que nosotros hacemos. ¿Eh? Un conjunto, un montón de trastes, la mera asociación la hacemos nosotros, y entre el modo de ser y su aparecer hay una grandísima fragilidad. Las realidades caóticas, vamos a decir así, son un límite, una resistencia a poder comprender tanto el modo de ser como su modo de aparecer. ¿Vale? Difícilmente lograremos captar algo de alguna de las dos. En cambio, ciertas realidades que sí tienen una unidad, pero cuyo acceso, vamos a decir así, no es diáfano, sino que tenemos que pasar a través de una capa de un aparecer hasta llegar a su modo de ser, y a veces casi incluso construirlo, establecen una distancia muy grande que nos permiten, o digamos, que impiden que tengamos una certeza absoluta. Siempre es posible que aparezca un nuevo tipo de delfín que nos muestre su modo de ser mamífero en alguna peculiaridad. Tal vez incluso simplemente respecto de su color, de su tamaño, o no sé, la forma en donde mete aire a los pulmones es distinta, o la forma de dar a luz tiene alguna pequeña variación, etcétera, ¿no? Justo para expresar este tipo de construcciones con las que vamos categorizando la realidad, pues tenemos, ¿no?, el famoso ornitorrinco, ¿no?, que parece que hace estallar todas las categorías en las que hemos intentado acotar su modo de ser, porque su modo de aparecer es tan desconcertante que, bueno, eso lo podríamos categorizar como un pájaro o tal vez como un marsupial o etcétera, etcétera. Sabemos las grandes dificultades, ¿no? Eh, Bien, pues aquí, digamos, la ciencia empírica encuentra, digamos, en gran medida un espacio de su legitimidad y de su carácter de construcción de conocimiento, ¿vale? Sin embargo,
Los objetos filosóficos, si bien, digamos, todo filósofo tiene que tener un oído a lo que la ciencia dice, ¿no? Eh, cuando estamos delante de un objeto propiamente filosófico, es decir, un objeto que no guarda distancia entre su modo de ser y su aparecer, o más bien dicho, podemos decir, en el modo en el que aparecen es como son, bueno, pues vamos a decir, nos permite tener certeza absoluta. Por ejemplo, el amor, si es tal, incorpora necesariamente el deseo de unidad con respecto de la realidad amada. Es decir, deseará siempre una vinculación mucho más íntima y profunda cada vez mientras más se ame ese objeto. Y de esto podemos tener certeza absoluta, ¿vale? Ojo, no quiere decir que después o sea, en su praxis existencial no pueda suceder que una madre, por amor a su hijo, tenga que dejarlo ir. ¿Sí estamos? Pero si analizamos, vamos a decir así, ¿qué posibilita ese dejar ir al hijo? No es una indiferencia, una distancia, sino es una afirmación, un deseo de estar vinculado a pesar de la distancia de una forma mucho más radicalmente que tenerlo cerca, digamos, reteniéndolo para que no escape a ningún otro lugar, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Seguramente en el ejercicio que han estado haciendo, pues han ido descubriendo en distintos ámbitos de la filosofía estas líneas, sí, estos espacios de conocimiento, digamos, que conducen a una certeza absoluta. Ojo, en esos pequeños ámbitos, ¿vale? La tentación es muy rápida de decir, bueno, pues como he logrado certeza absoluta respecto de esta categoría, bueno, ahora ya tengo toda la verdad y no, no, no. Justo hay que profundizar y hay que entender que en estos niveles de profundidad, digamos que hay muchos niveles de profundidad, ¿vale? Y que el método filosófico va perfeccionando esta capacidad de leer desde dentro de las cosas su esencia, ¿vale? Y luego tiene que ir dando cuenta de más elementos desde esta unidad esencial, ¿vale? Bien, pues como vemos, ¿no? Esta ausencia de distancia en el modo de ser y el modo de aparecer, no se trata de una construcción del conocimiento ni de su objeto, ¿vale? Más bien, justamente, nuestras construcciones son bastante endebles, siempre corregibles, y, digamos, ahí habría que tener siempre una reserva, una reticencia, en la medida en que no se ha alcanzado un insight, una intuición de esa unidad de esencia, ¿vale? Tampoco se trata de meras obviedades formales, ¿vale? No es que la certeza absoluta es el mero juego lógico de que el soltero es el que no tiene pareja. Aquí simplemente hay una redundancia formal en la cual, y esto lo había analizado Kant, si entendemos la palabra soltero, inmediatamente entendemos el contenido formal de que esta persona no está casada, ¿no? Y digamos, prácticamente ahí no hay ninguna, digamos, no hay ningún despliegue real de la realidad, del ser así, del soltero, ¿vale? Estamos moviéndonos en el ámbito meramente conceptual, meramente formal, ¿vale? Bien, pues la otra cuestión que habría que decir es que no es una sencilla o que no es sencilla su apreciación debido a su profundidad y riqueza de sentido, ¿no? De alguna manera lo habíamos dicho, esta incomparable inteligibilidad no supone que cualquiera sin más, simplemente porque pasa la vista por encima de estos objetos,
ha logrado desvelar estas características, vamos a decir, este modo de ser, porque no son características, este modo de ser propio de las realidades de las que se encarga la filosofía. Y bueno, pues en ese sentido hemos dicho el entrenamiento, la capacidad para realizar esta aprehensión, ¿eh? Eh, requiere talento filosófico y yo diríamos incluso a veces genialidad filosófica, ¿no? Muy bien. Finalmente, ¿no? Tenemos que lo dado, ¿no? Aquello que se nos da en este aparecer, ¿no? Que no guarda una distancia, como lo veíamos en el ejemplo del delfín, que nos aparece un animal que tiene la forma de pez, pero que realmente no lo es. En este caso, lo dado funda, como hemos visto, el tipo de conocimiento propio de la filosofía, ¿vale? El que podemos llamar un conocimiento a priori. Ahora bien, esta palabrita a priori ha encontrado en distintas significaciones en la historia de la filosofía, ¿vale? De las que habría que comenzar a separar porque, vamos a decir así, están como impregnadas de algo más que el modo de ser y el conocimiento, sino están impregnadas por la visión teórica y ciertos elementos, vamos a decir así, de construcción teórica propios de cierta filosofía. Entonces, en este sentido, no estamos hablando de un a priori en el sentido platónico, ¿no? Las ideas platónicas que tienen una antecedencia a la existencia, ¿no? Y que por lo tanto, vamos a decir así, entregan toda la realidad en la que vivimos a la mera apariencia, ¿no? Los objetos propios de la filosofía, como dirá Aristóteles, no están en un mundo supraurano, ¿no? Sino que, vamos a decir, ¿no? Están en la estructura misma de lo real. ¿Eh? Y claro, con la diferencia que hicimos, no cualquier realidad, digamos, es un objeto de tipo filosófico, ¿vale? La otra cuestión es que tampoco estaríamos refiriéndonos al a priori innato de las ideas kantianas, ¿no? De alguna manera, Kant como que Descartes como que introduce el mundo platónico a digamos, a unas ciertas categorías que de forma innata vendrían a estructurar y digamos, a ofrecer conceptualmente o para la capacidad racional, digamos, la estructura de la capacidad racional, ¿no? Entre ellas, pues, Descartes, vamos a decir, la idea, el a priori innato por excelencia, pues sería Dios, ¿no? Y el yo, cogito ergo sum, ¿no? Y entonces el cogito, el yo, ¿no? Estaría, simplemente habría que desplegarlo, ¿no? Y, pues en un desarrollo, en una vuelta de tuerca, en la historia de la filosofía tendríamos el a priori kantiano, que vendría a decir que la estructura del modo de ser sería como un filtro formal en el cual, vamos a decir así, las cosas nos aparecen como nos aparecen, ¿vale? Pero, vamos a decir, la distancia entre el modo real de ser y las cosas es abismal. ¿Sí? Ningún ser humano podría colmar la distancia de este modo de aparecer. Bien, bueno, pues haciendo estas distinciones, ¿no? Tendríamos más bien el a priori del que habla Dietrich von Hildebrand y la fenomenología, ¿no? Que es justamente la estructura fundamental de lo real que se aparece, es decir, cuando el ejercicio filosófico le da espacio a estas unidades necesarias y permite
el desvelarse, ¿no? A través del método propio de la intuición y, digamos, el camino que sigue. De eso hablaremos en otro video, ¿no? Podemos adelantar lo siguiente. A diferencia de estas otras posiciones, la platónica, la de Descartes, la de Kant, ¿no? Que todas tienen como un elemento de construcción, o vamos a decir así, como de menosprecio de la realidad, aquí no menospreciamos ninguna de las experiencias, ¿vale? Ni la de aquella de las unidades que tienen una distancia como las del delfín y que hay que investigarlos, ¿no? Simplemente reconocemos los distintos objetos. Aquí, ¿no? También para el conocimiento filosófico, la experiencia del modo de ser es fundamental, ¿no? En este sentido, pues digamos, esta posición está mucho más cercana a la de Aristóteles, ¿no? Y también a la de un cierto empirismo. La intuición no es mera proyección de un mundo puramente teórico, sino que necesita de la experiencia de esas realidades para poder penetrar en ellas. Vamos a decir, una persona que no hubiera tenido o sea, un cierto contacto con lo que el amor es, no podría acceder. Claro, no tendríamos que imponerle una cierta modalidad de la experiencia. Alguien podría perfectamente comenzar a comprender qué es el amor leyendo tal vez, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? O viendo algún gesto digamos, eh, claramente de amor de una madre por su hijo. O sea, habría muchos modos de acceder. O, claro, el que sería muchísimo más relevante, la experiencia frontal de ser amado, ¿no? Y a partir de ella, a partir de esa experiencia, puede uno comenzar a desvelar los elementos internos de este objeto y de otros tantos, ¿no? El tiempo, el conocimiento, aquello que fuera, la religiosidad, la estructura misma del ser corporal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces se necesita la experiencia del modo de ser para la penetración intelectual de estos objetos y poder dar cuenta de ellos y de los hechos, vamos a decirlo así, de los factums que le son propios, ¿no? Que son propios a estos estados de cosas. Entonces hay que decir justamente que a diferencia de otro, digamos, ahora sí, si los primeros son idealistas, como lo podemos ver Platón, Descartes, Kant, tendríamos que a diferencia de los empiristas, Locke, Berkeley, Hume, pues no se trata de una mera síntesis de percepciones sensibles, ¿vale? Una mera asociación que después la inteligencia compone y, vamos a decir así, como se pensaba, pues, digamos, monta, ¿no? Un objeto al que llama amor o al que llama tiempo. O, por el otro lado, que no es una mera asociación de habitualidades a posteriori, ¿no? Como pensaba Hume, ¿vale? Muy bien. Pues agradezco mucho su atención, espero que haya sido clarificador, que haya sido interesante y que en su momento nos dé contenido para el diálogo. Sin más, me despido, les deseo muy buena semana y agradezco mucho su atención. Hasta pronto.